de respuesta y ahora le vamos a pedir a Margarita Stolbizer que dé su apreciación de por qué. Tiene dudas el presidente sobre la reelección sí o la reelección no. Se arrepintió de la reelección porque dijo no tendría que haberlo dicho. O lo retaron porque comunicacionalmente o de alguna manera eso no conviene. Podés votar en a24.com, en Twitter. Margarita, ¿por qué se puede cambiar de opinión así o por qué interpretás que lo hizo el presidente de un día para el otro? Es que el presidente tiene un ir y venir de las cosas que dice, ya a esta altura me parece que casi como algo que hace a su propia identidad. Lo hemos visto ir y venir de muchísimas cuestiones más graves que esta. En estos últimos días me da la impresión que como hay días que va un poco más al frente en su pelea y en su confrontación, por momentos parece como que pide perdón después, ¿no? Entonces estoy entre las dudas y el arrepentimiento. Lo cierto es que es un presidente que hoy tiene un grado de debilidad y de falta de credibilidad. Nosotros teníamos un presidente el 20 de marzo del 2020 que cuando salía en la televisión a hablar todos poníamos la atención a ver qué decía. Era un presidente con una autoridad casi tremenda. Un padre. Casi un padre. Era tremendo. Hoy el presidente anuncian que van a hablar y la gente cambia de canal. Ya no quiere saber, no le creen absolutamente nada. Vos sabés que ayer Claudio Lozano, que forma parte de alguna manera de la coalición gobernante, decía, si hubiéramos ido a elecciones de medio término en 2020, con el efecto de la pandemia, al revés, hubiéramos ganado, porque la imagen presidencial estaba muy fuerte. Por más distancia que en el 19. En lo más crudo de la realidad de la pandemia, con lo cual echarle la culpa también a la pandemia de la situación de cómo se gestionó la pandemia y la pospandemia es rara. Lo está reconociendo parte de la coalición gobernante. Sí, ahora, Marga, ya que sí, fuiste bastante indulgente con el presidente porque no dijiste que lo retaron, tiene dudas y se arrepintió. Elegí una y votamos y la gente ya va viendo cómo vienen los resultados. ¿Tiene dudas o se arrepintió con el tema de la reelección? Tiene dudas porque creo que él es una duda en sí mismo. ¿Tiene dudas? A ver. 89,3 dice que lo retaron. El tema es quién. Ahora la pregunta es quién. Bueno, creo que 5,4 y 5,3 casi empate. Tiene dudas y se arrepintió. ¿Por qué decís que no, dice Lili? que no. Porque no lo retó Cristina, lo que puede pensar la gente. No se hablan. O sea, realmente no se hablan. No hay canales de comunicación. No, pero por ahí lo retó Gabriela Cerruti y le dijo, presidente, no hable de esto. Ese puede ser otro tema. ¿No? Ese puede ser otro tema. Pero yo creo que la mayoría de la gente piensa que lo retó Cristina. Claro. En realidad, yo dudo que mucha gente sepa quién es Cerruti, convengamos, ¿no? Bueno, y yo creo que, a ver... ¿Cómo? Pero si todos los días da conferencia de prensa, Martín. Sí, bueno, pero de ahí a que el gran pueblo argentino la conozca... ¿Qué decía Martín? Más allá que es una encuesta, que siempre lo decimos, redes sociales, que tiene el valor de ser una muestra que hacemos nosotros, me parece que también habla de la imagen que se tiene del presidente. ¿no? Claro. Que puede tener una opinión u otra según lo que alguien le diga. Esa imagen de debilidad, ¿no? Que es un poco lo que me parecía a mí. Hoy la gente deja de creer que tiene un presidente con la autoridad suficiente para conducir este país, ¿no? Y ese es el problema, que excede a la figura del presidente. Esto se traslada a una cuestión institucional de la Argentina porque es un barco que anda a la deriva. Ahora, la reelección ha funcionado históricamente en estos 40 años de democracia, sobre todo de Menem para acá, como una especie de salvavidas de autoridad, ¿no? O sea, yo quiero la reelección, quiero la reelección, quiero la reelección. Un presidente lo que hace es que se está mostrando con algún grado de fortaleza. Me aseguro el presente, te están diciendo, porque si yo digo hoy que no voy a ir a la reelección... Se habla más de estoy firme, se interpreta más como estoy firme que en voy a llegar a la reelección o no voy a llegar, ¿no? Exacto. Ahora, yo vuelvo sobre los dichos del presidente y no sé si lo tenemos ya para mostrar, Cari, más de este extenso reportaje que hizo con los colegas que lo han acompañado después de que también hubo mucho ruido porque las expresiones categóricas las tuvo con medios internacionales. Finalmente recibió a nuestros colegas y tenemos otra partecita donde habla también de la Argentina. Escuchémoslo. Y la verdad que yo no me tengo que pelear con Cristina. Y no me quiero pelear con Cristina. Yo tengo que pelearme con Macri. Tengo que pelearme con la derecha. Tengo que pelearme con los causantes de la decadencia argentina. Los que generaron la deuda que hoy estamos discutiendo todavía. Allí está puesta mi cabeza. Mi cabeza está en resolver los problemas de los argentinos. Mi cabeza está en ayudar a los más necesitados y sacar de la pobreza lo más rápido posible
a los que están sumidos en la pobreza, mi cabeza está en generar trabajo, mi cabeza está ahí, mi cabeza está ahí. La verdad que yo no estoy discutiendo con Cristina, la verdad que yo no estoy discutiendo ninguna interna y la verdad que no estoy pensando en mi reelección. Estoy pensando en cómo salir de los problemas que tenemos. Suena bien, el tema es que si un día decís una cosa y otro día decís otra. A mí te digo, a mí me da muchas ganas de decir, está bien lo que está diciendo el presidente, avanti, hágalo. Te hago una pregunta. Vamos, Alberto. ¿A quién le habla? Porque yo escucho, yo siento esto, no me tengo que pelear, parece que se habla a sí mismo, como cuando uno va al psicólogo y dice, esto no lo tengo que hacer, no te mandes esta Marcela. ¿A quién le habla cuando dice, no me tengo que pelear con Cristina? Está pidiendo perdón por lo que dijo el día anterior. El día anterior casi fue una provocación a Cristina, entonces de eso obviamente que se arrepiente y entonces vuelve sobre sus propias palabras para decir, no me quiero pelear con Cristina. Ahora, para mí es de una pobreza intelectual el discurso del presidente, brutal. Cayó muy mal la frase. Él dijo, mi enemigo no es Cristina, sino Macri. O sea, es la primera vez una definición tan fuerte de decir que mi enemigo es Cristina. Realmente yo creo que hay un dar marcha atrás, suavizar las cosas, pues fue muy duro. Tampoco que cayó bien internacionalmente que diga que su enemigo es otro candidato. Bueno, es que hay una pequeña cuestión en términos de política exterior, que es que uno trata de atenuar las diferencias con sus adversarios. Porque fíjate que en la misma conferencia, lo dijo en todas sus expresiones públicas, fue a buscar inversiones. No. Bueno. No. Bueno. No. Está bien. No. No. Por lo menos discursivamente sí. Por lo menos fue a buscar inversiones. No tuvo encuentros de jerarquía. Discúlpenme, a esta altura, permítanme ser honesta. La verdad fue una gira de la nada misma. De la nada misma. Discursivamente él dice que sí. Él dice que fue ¿A qué empresa fue a ver? No. Él dice que él tuvo conversaciones con los gobiernos. ¿Qué reunión con empresarios tuvo? Porque la verdad hablemos con franqueza. Ahora, las reuniones con primeros ministros no abren puertas. ¿Qué primero? ¿Vos viste lo que son? Una hora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy lindo. Sí, es lo protocolar. Digo, porque nosotros... Realmente nunca con los primeros mandatarios, con los presidentes, vos cocinás alguna inversión. Cerrás a lo sumo. Pero porque hay una delegación profesional trabajando, no lo haces en un día. Yo, por suerte, tenés que ver si en el acto, si en el acto se firma algo, fue importante. Si no se firma nada, fue chamullo. Primero no se firmó nada. No se firmó nada. Por eso digo, si en el acto se firma algo... Te quiero hacer un paréntesis. No viajó nadie. No hubo un encuentro. Escúchame, estuvo en Alemania, lugar que conozco bien, Berlín. Tenemos una importante empresa automotriz alemana en la Argentina. Ni siquiera fueron a ver la empresa alemana que está allá en Berlín. Está Lili, ahí nomás. Los periodistas ya sabemos con anticipación, en el calendario y el programa de estadísticas, cuándo sale la estadística de inflación. Digo esto porque no tiene por qué saberlo la gente. Ya sabíamos que hoy salía inflación. No es que nos desayunamos con eso. Como también se sabía, porque la convocatoria fue casi hace un mes, empezó a armar, que íbamos a tener 3 días consecutivos de manifestación y la foto que vimos más temprano de esa Plaza de Mayo multitudinaria en manifestación pidiendo empleo. En tu análisis. Sabía las audiencias de tarifas. Y las audiencias de tarifas, que además está debajo de la mesa, pero es un tema que al gobierno le cuesta comunicar. Vos en tu análisis, y sobre todo porque también seguís mucho lo agendado, cuando los ministros se agendan algo, también los periodistas pueden tener acceso públicamente. ¿Este viaje vino desde la galera para sacarlo al presidente de la escena de una semana tan caliente? Nosotros sabíamos hace como 3 o 4 semanas, o sea, hace un mes, que el presidente iba a ir a España y en una de esas a Bélgica. Empezamos con Bélgica. Se ve que los belgas no nos quieren porque no fuimos a Bélgica. Después dijeron, no va a viajar, se bajó el entusiasmo. Después no, vamos a ir a Francia. Se ve que Macron, mucha bolilla tampoco no nos quiso dar. No, bueno, ahora vamos a Alemania. Pero esto fue así, ¿eh? Lo que sí siempre confirmaban la gente que maneja la agenda presidencial, es la Cumbre de las Américas, que es en Estados Unidos. Para los despistados, Lili Franco está en la Casa de Gobierno todos los días y está recibiendo a dónde va a ir, qué, y le hablan y le cuentan, ¿no? No, y todos los días veo los pasillos, porque a veces te cuentan y a veces no te cuentan. Vos viste cómo es esto. Entonces, así nace este viaje. Es más, hasta la semana pasada casi no se hace.
porque Francia no confirmaba. Francia confirmó el lunes a la mañana. El encuentro con Macron se confirma el lunes a la mañana. Cuando ya estaban casi en España. Claro, estaban viajando. Casi viajando a las 5 de la tarde. Ahora, ¿cómo lo va a recibir Macron? Yo personalmente creo que va a ser un saludo muy breve. Fíjense que los 3 saludos fueron breves. Mañana. Aparte en otra agenda, en otra... Pero fueron muy breves. Generalmente cuando son viajes internacionales, va una comitiva, no porque vayan muchos a pasear, van básicamente porque quienes manejan los posibles acuerdos, sean políticos, sean económicos, sea de lo que sea, son los distintos ministros. Así vino Boric acá. Claro, obviamente, pero no es porque viajan porque les gusten manadas. Pero le dieron una medalla en la Sorbona y a Cristina un honoris causa en Resistencia Chaco. Ah, una medalla... ¿Qué querías aportar, No, Martín? yo creo que lo que hace el presidente, hablando de que Macri es el enemigo, es lo que hizo Macri con Cristina. Es subir al ring de la política con quien quieren confrontar. Macri durante su presidencia hablaba de Cristina en época electoral para las elecciones porque sabía que Cristina tenía una mala imagen, tenía un techo de intención de voto y era a quien el gobierno elegía para confrontar. Y tal vez el presidente está haciendo lo mismo. Está eligiendo dentro de la oposición a quien ya fue presidente, quien tuvo una gestión con muchas críticas, que tal vez tenga un techo en la intención de voto y es subir al ring de la política a esa persona o a la cara más visible de la oposición. Trató de terminar la gira saliéndose del centro de la escena de la pelea interna. Tengamos a mano que ahí Darío me hacía caras cuando yo dije lo de la medalla de la Sorbona al presidente porque tiene data, la podemos mostrar y todo. Pero Margarita... ¿te sorprende esto de y no te vas a zafar porque vamos a hablar de la oposición también, que tampoco es un jardín de rosas? ¿Te sorprende esto de la improvisación que cuenta Liliana del viaje a Europa? A esta altura de este gobierno ya no me sorprende nada, sinceramente. Tal vez lo que sí tengo que decir es que me genera, digamos, una frustración enorme, no habiendo votado este gobierno, de las expectativas que como muchos argentinos tuvimos cuando ganó Alberto Fernández o cuando asumió Alberto Fernández. Soy de quienes, no habiéndolo votado, pensaba que iba a ser una cosa distinta. Siempre pensé que el que tiene la lapicera tiene la autoridad. Me equivoqué absolutamente porque sigue siendo ella y él es una persona que responde absolutamente a lo que ella ha planteado. Incluso cuando dice estas cosas, pues para mí el ir y venir es el pedir perdón, ¿eh? Cuando sale y dice estas cosas, cuando dice lo de Macri, para mí responde exactamente a decir, no tengo que mandar un mensaje a Cristina para que no se crean en realidad que estoy peleándome con ella. Y lo nombra a Macri porque es lo que Cristina quiere hacer. Cristina quiere subir a Macri al ring como hizo Macri con ella, efectivamente, y me parece que responde hoy a esa consigna. Pero insisto que hay que leer estas cosas no en términos de la psicología personal, de la emocionalidad personal. Hay que medir esto en términos políticos, económicos y sociales, cuánto esto impacta en la Argentina. La frustración, la casi vergüenza de una agenda como la que han tenido en este viaje al exterior es muy costosa para la Argentina, no en términos económicos, en términos de la frustración que significa un país que sale al mundo y no tiene un empresario que lo reciba para decir quiero invertir en este país. Ahora, ¿no? Marca, vos decías que teniendo la lapicera pensabas que la gestión iba a ser de él. De todas maneras, la pelea arranca porque Cristina no está de acuerdo con la conducción, sobre todo de la economía que está haciendo Alberto Fernández. Sí, a ver, yo creo... La tiene, pero no la tiene Cristina, porque Cristina justamente parece que está en oposición de lo que hace Alberto. Sí, yo creo en esto que lejos de cualquier connotación ideológica que se le quiera dar a los posicionamientos de Cristina o de Máximo o de la Cámpora, en los últimos tiempos, desde la renuncia de Máximo a la presidencia del bloque, las cartas de Cristina y demás, poco tienen que ver con lo ideológico y tienen mucho de especulación y oportunismo electoral. Todo esto después de la derrota electoral de noviembre del año pasado está demostrando realmente que el gobierno se va a pique y que no tienen chances de ganar la elección del año que viene. Entonces lo primero que están haciendo es sacarle el cuerpo para decir no somos responsables, arreglátelas vos solo. Creo que eso es lo que está ocurriendo. No veo que haya otra cuestión, sinceramente. ¿De qué se trata, Dari, esta medalla que... Alberto. Perdón, sí, Lili. Tampoco creo que vaya a ganar Alberto, no por Alberto, porque simplemente con la economía como está, con niveles de inflación como estamos viviendo, con una sociedad
que siente bastante poca empatía por parte de la política en general, Claro. es muy difícil que un oficialismo gane. El gobierno es muy tiene que haber un malo. rebrote económico. Pero que no lo veo. Espectacular. O sea, sería un Lili, milagro, y no hay milagro. además Bueno, de la cubrir tapa de ayer la- fue Alberto con Corona esperando el milagro. Además de cubrir la Casa Rosada, cubrís Ministerio de Economía. Estamos Sí. hablando mucho de Alberto, pero vamos a hablar un poco también del Ministro de Economía y de los secretarios que lo acompañan. ¿A vos los conocés? Están. Deben Están estar, nombrados. no sé quiénes son. Pregunto. Está ratificado el rumbo económico, porque antes de ayer, hace unos días nada más, ante la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, Guzmán dijo, es por acá y vamos a seguir por este sendero. Sobre este punto te pregunto, ¿lo ves con la firmeza y la solvencia, has visto tantos ministros de Economía, de otros ministros? No. Porque el Para ministro de nada. Economía en O Argentina sea, no es un ministro más. Y te voy a contestarte por qué. Y no soy yo una persona que pueda evaluar un ministro de Economía. Yo simplemente me limito a ver números. ¿Y los números cómo son? O sea, la inflación, el ministro dice va a bajar 0,7 décimas, bajó. 6,7, 6. Pero lo más preocupante es que la inflación núcleo, core, que es la inflación que le sacamos los precios estacionales, si sube el colegio, la lechuga o el tomate, y le sacamos precios regulados, las tarifas, todo aquello que tiene un control, prepagas, por ejemplo. Esa está 6,7. ¿Qué quiere decir en buen idioma castellano? Que la economía está indexándose. Y uno lo sabe cuando va, camina una cuadra, quiere comprar un agua, y en un lugar cuesta 10, y en otro lugar cuesta 20, y en otro lugar cuesta 15, y en otro 50. Te hago un paréntesis, Lili, y el mes pasado estaba en 6,4. O sea que cuando vos mirás esta explicación que es muy buena que hace Lili de la verdadera inflación que hay que mirar, estadística del INDEC, que es todo público. Sí, esto es público. Se aceleraron los precios, hubo una aceleración de los precios entre marzo y abril. Y esto trae consecuencias en la economía, y muchas, y diversas, y lo siente la gente. Esto no es un tema de discurso político. Que es lo fundamental. Ahora, apuntaba Margarita un tema que a mí me parece muy importante, porque ella decía, acá no hay diferencias de modelo económico ni grandes diferencias ideológicas, sino que lo que hay son diferencias de oportunismo político electoral, decía Margarita, entre el ala kirchnerista y el ala albertista, por definirlas de alguna manera. Vos que estás escuchando con ojo de periodista económica ambas campanas, ¿cuánto hay de lo que dice Margarita y cuánto hay de lo que dicen ellos que hay diferencias de punto de vista? Hay una diferencia de diagnóstico. Cristina cree que por este camino es muy difícil no ganar elecciones. Ella, de alguna manera, cree que van a perder. O sea, se da una idea de que va a ser muy difícil remontar, queda muy poco tiempo en términos políticos. 1 año y medio en términos políticos es nada. Ella cree que por este camino pueden perder poder político, o sea, poder territorial, que o sea, es la muerte de un partido. Hay un temor a lo que le pasó al radicalismo en el 2001, o sea, un malestar social. Al radicalismo todavía le cuesta recomponerse, restablecer el vínculo. Ese es el diagnóstico más del Instituto Patria. Entonces, en ese sentido dicen, por este camino es muy malo. En el gobierno hay una visión de, no, esto es lo que hay que hacer, lo estamos haciendo bien, vamos a crecer al 7%, anoten esto. El gobierno cree que este año el país va a crecer al 7%. Sería un muy buen crecimiento, un descontado, etcétera. Técnicamente sería excelente. Bueno, están convencidos que si bien la inflación es alta, después la van a bajar, están convencidos que van a cumplir con el Fondo Monetario, y están convencidos de algo que yo en economía, la verdad, no puedo entender cómo están convencidos de esto. Que el nivel tan bajo de expectativas, pues la sociedad, cualquier encuesta, salen a la calle y preguntan, ¿cómo cree usted que va a estar la economía este año? Mal. ¿Cómo cree que va a estar su economía? Ayer nos decía Eduardo Fidanza que por primera vez en los registros que él tiene, la mala expectativa supera los 3 años para adelante. Exactamente. Entonces, no existe en economía la posibilidad de implementar el mejor programa económico si la sociedad está convencida que va a fracasar. Y esto es un tema que el gobierno no lo tiene muy en cuenta. Y el presidente, te completo con esto, el presidente contestó ayer en uno de los reportajes que dijo, no, el problema no es con mi gobierno, es la consecuencia de la pandemia. Él cree que
digamos, esta mala imagen. Pero discúlpame, Lili, porque vos hablaste de plan económico. ¿Cuál es el plan económico? El plan económico. Claro. El plan económico de Guzmán sería... Hace un ratito Sergio Chousa decía que es el del Fondo Monetario Internacional. Sí. ¿no? Claro, que Y no básicamente pero también es el dijo de- que no lo están siguiendo. Es el que él acordó con el fondo que hace agua por varios lados. A ver, si ustedes piensan que vamos a cumplir algo de todo, vamos a cumplir por ahí más o menos alguna cosita. Ya por de pronto no vamos a poder cumplir con el déficit fiscal, salvo que a partir de ahora hagan un ajuste, pero que ni López Murphy lo hubiera soñado. Porque el nivel de gasto se aceleró muchísimo. Y la inflación tampoco la van a cumplir. Un rengloncito quiero agregar al buen análisis de Liliana, cuando Liliana dice en relación a Cristina, el temor a la pérdida de poder político. Ojo en estos términos, comparto absolutamente eso, pero Cristina no es la señora buena que desde su departamento de Recoleta piensa en los pobres y entonces la pérdida de poder político es no poder mejorarle la vida a los pobres. Está pensando que la pérdida de poder político es pérdida de poder de influencia sobre el poder judicial, que es lo que hoy la mantiene a ella con un grado de atención superlativo por la situación de ella y sus hijos. Eso sigue siendo la preocupación principal de Cristina, no es la situación de los pobres en la Argentina. Ahora, déjenme que me dé un gusto, por favor, porque según lo que están diciendo acá, el presidente con lo único que va a traer en la mano desde el viaje va a ser esta medalla que tenemos acá atrás. O sea, No sé lo único concreto, ni qué tangible, sentido tiene esto, es pero esta medalla. Yo bienvenida había sea la mandado un medalla. primer plano, la medalla se la ve mejor, pero acá Sí. igual se la ve Ahí bastante está. bien. Está ¿Qué bastante es linda. esto, Darío? A ver, ¿Qué es? ¿dónde estuvo hoy el presidente Alberto Fernández? Porque el encuentro con Emmanuel Macron va a ser mañana. Hoy, básicamente, tenía el día libre y dijo, bueno, vamos a pasear por la Sorbona. ¿Qué es la Sorbona? Bueno, es una de las universidades más antiguas, más prestigiosas del mundo. Estamos hablando de, sobre todo, la Universidad de Humanidades, ¿no? Donde estudió Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Santo Tomás de Aquino, San Ignacio de Loyola, grandes personajes, Marie Curie, digo, René Descartes, digo, podemos seguir tirando nombres, grandes filósofos, grandes personajes de la ciencia y de las artes que estudiaron ahí en Francia, sigue hoy vigente como universidad, aunque ha sufrido varios cambios, y tuvo un encuentro con Christophe Guerrero, que es el rector de la universidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un doctorado honoris causa, por ejemplo, y lo que es esta medalla conmemorativa? Un doctorado honoris causa es una universidad, te elige por alguna característica, algo que hiciste, que considera que es destacable, te invita especialmente, te da el espacio para que hables. No fue el caso. Si estamos hablando de una gira que, como bien explicaba Lili, ni hasta el lunes ni estaba confirmado que iba a ir a Francia. Esto fue un paseo y le dieron una medallita conmemorativa, producto de que, bueno, no deja de ser un jefe de medallita Estado. conmemorativa. ¿Vos viste en Europa cuando visitas museos, ponés 2 euros y te salen un par de medallas? Casi como- Esa te la dan en el Vaticano, pero no es Este chico es irrespetuoso. Hubo un acto formal pero acá con bueno. un señor que era un ejecutivo Claro, de la sí. presidencia de la El Nación. rector, ¿no? Se juntó, por supuesto. Es una también. medallita. Esto pasa en el oficialismo y realmente preocupa, pero Claro, yo me que quiero dar son. vuelta también y preguntarle a Marga qué está pasando la oposición, porque también vimos a un Macri sacándose fotos con Donald Trump, a una Patricia Bullrich hablar de su primera medida si fuera presidenta y hablar de dolarización. Digo, No, Vidal y diciendo acá ella no me misma- parece momento. No, pero yo estoy hablando de la oposición. Vidal dice. Ella misma planteaba, lo suben a Macri al ring, que no se suba Exacto. solo también. Vidal diciendo Claro, acá en claro. este programa, como dijo, no estoy de acuerdo con que este es el momento para hablar de candidaturas. Milei atacándolos a todos por derecha y también, te digo, por centro derecha, porque está rifando el sueldo y se los da a quienes se anote todos los meses. Tuvimos también esta semana. ¿Cómo lees vos lo que está pasando con la oposición, que vos también representás hoy oposición? Para ser sincera, tengo una mirada bastante autocrítica porque me considero dentro de este espacio de la oposición respecto a la responsabilidad con la que Juntos por el Cambio debería encarar esta etapa de la Argentina. Sin ir más lejos, ese comunicado que se hizo público hace unos pocos días atrás demuestra en realidad que no se está en el nivel de la responsabilidad que habría que El estar. portazo a Milei, eso decís vos. Es que no es eso solamente. Cuando se reúne la principal coalición opositora, que hoy hay muchas certezas de que pueda gobernar dentro de poco tiempo, la verdad es que se reúne la coalición opositora y lo primero que tiene que hacer es analizar cómo está el país.
es hablar y hacer un análisis y un posicionamiento frente a un gobierno muy malo. Tiene tantas cosas por hablar, por decir, por manifestar, por posicionarse la principal coalición opositora. Sacan un comunicado que, si ustedes lo ven, en el primer punto cuenta que van a hacer 4 seminarios de distintos temas y en el otro punto dice no queremos que venga Milei, y Milei ni le tocó el timbre a nadie para participar y se da el lujo después de criticarlos como lo hace. Me parece que no se está a la altura, insisto, con un muy mal gobierno y problemas sociales, económicos de todo tipo en esta Argentina, están exigiendo un nivel de excelencia en esta coalición opositora, porque la Argentina no resiste más fracasos, no resiste más fracasos. Entonces, a mí me parece que la misión, ¿cuál es? Es tener un muy buen diagnóstico y empezar a buscar soluciones. Hoy hablábamos mucho sobre el tema de la inflación. La subestimación que se hizo de la inflación, incluso en el gobierno de Macri, también nos lleva a tener esta cuestión tan estructural. Bueno, a mí me parece que la coalición no puede llegar al gobierno dentro de 1 año y medio sin tener una solución, Ahora, vos hablabas propuesta, de ¿no? oportunismo electoral por el lado de Cristina. Acá hay una fobia electoral con el tema Milei, ¿no? Porque están como obsesionados con el tema Milei, a tal punto de juntar a la cabeza de la coalición para hablar de él. Yo les digo, a mí me pareció infantil eso, infantil, les insisto, sobre todo en el contexto en el que estamos. No, pero hay un expresidente de la Nación, una exministra que quiere ser presidenta, un jefe de gobierno porteño, un gobernador de Jujuy. En los problemas que el país tiene y un gobierno sin rumbo y malísimo. La verdad es que no puede ser esa la respuesta, no puede ser esa la respuesta. Ahora, cuando llevamos esto al terreno de la interna y de las candidaturas, no me preocupa eso en lo más mínimo. Que existan una cantidad de líderes con chances, con expectativas de ser, no me parece mal. Yo quiero y adhiero hoy en realidad a un radicalismo empoderado en una pelea con el PRO, que nos está augurando una coalición mucho más equilibrada en realidad, y a mi juicio lo que debería ser una discusión central, que es ampliar la base de sustentación social electoral, no es sacarse la foto con un dirigente o ver si sumo uno más a la alianza. ¿Te volviste a enamorar del radicalismo? No, mira, yo digo siempre, soy genéticamente radical, pero pienso en un proyecto de país superador del radicalismo. Sí, le he dicho a todos que Facundo Manes es una persona que me ha brindado una comodidad a mí para ingresar, y al partido GEN para ingresar en Juntos por el Cambio, que no teníamos antes. La decisión de Facundo de aceptar por el radicalismo su candidatura el año pasado y una potencial candidatura a presidente, a nosotros nos genera una comodidad, hasta un entusiasmo, digamos, de formar parte de un proyecto. Y además en esta idea, ¿por qué Milei? ¿Por qué crece Milei? Milei es el emergente, digamos, del hartazgo, la expresión del hartazgo de la sociedad con todo lo que es la política tradicional. Manes podría ser una persona que irrumpa en el escenario también, siendo que no trae trayectoria, historia, digamos, política partidaria, que puede interpretar a esa gente enojada desde una posición más humanista, más progresista. Manes, y entre el caso vos, si decidís militar con él, ¿sí o sí necesitan la marca Juntos por el Cambio? Bueno, nosotros estamos dentro de esta coalición. Lo que la coalición necesita... Pero es una coalición donde vos ves muchas diferencias. O sea, no estás de acuerdo con mucho de lo que incluso se postula públicamente. Donde Macri dijo, ojo con los radicales que se traen el cuchillo bajo el poncho de políticas populistas. Pero yo creo que hay que abrir la discusión en realidad para que la alianza no sea solo una alianza para ganar elecciones. El gran problema de la Argentina de hace varios años es que las coaliciones